El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni ustedes entran, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos con este Evangelio y es muy interesante debido a el aspecto que nos presenta el día de hoy. La primera lectura nos habla San Pablo precisamente de cómo tenemos que acercarnos a Jesús en esa gloria. Y es cuando le está diciendo precisamente a uno de sus discípulos, Timoteo, que dice: debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y por el amor que cada uno tiene a los otros cada vez mayor. Y es precisamente aquí donde está lo importante. ¿Qué es el amor? Y por ahí, si lo vemos como lo presenta el mundo, pues el amor es un sentimiento muy bonito, que se sienten maripositas en el estómago y tantas cosas. Pero si lo vemos desde el lado de la fe, nos dice Santo Tomás de Aquino que cuando va recorriendo los pasajes evangélicos, descubre que el amor es buscar el bien de la persona que decimos amar. ¿En qué sentido? Bueno, podemos ver a Jesús que cuando llega y encuentra una necesidad, Él busca remediarla en la manera de lo posible. Y es precisamente lo que Santo Tomás llama amor, siguiendo también lo que más adelante dirá el Evangelio, Mateo 25, 31 y siguientes. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me hospedaste, enfermo y encarcelado y me visitaste. Y los justos dirán: ¿cuándo, Señor, te vimos así no te asistimos? Cuando lo hicieron con aquellos más pequeños. Por tanto, el juicio se basa en el amor, como dice San Juan de la Cruz, que dice: al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y entonces, ¿qué es lo que tiene de relación esto con el Evangelio? Pues si lo vemos así, nada, pero también lo tiene todo. ¿Por qué?
porque ahora está lo que se llaman los ayes de Jesús, que es cuando está hablando a los fariseos. Y es algo interesante, ¿por qué? Porque a la gente del pueblo busca de hablarle con autoridad, pero de una forma muy sencilla, de una forma amable. Pero con los fariseos podemos descubrir raza de víboras, sepulcros blanqueados, y hoy es también una manera muy fuerte de hablar. Fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Y es porque el Señor sabe que ellos buscan lo mejor para ellos, pero no para el pueblo. Mañana en el Evangelio, que es la continuación de esto, escucharemos los siguientes ayes. Hoy son los primeros. Y mañana escucharemos, hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos la manera de cómo llevar lo mejor nosotros. Algo así que en el comercio, tuve dos tíos, o más bien tengo un tío, otro ya falleció, que vendían en el tianguis, y una frase célebre de los tianguistas, con todo respeto, los de aquí no sé, pero los de la Ciudad de México es la frase célebre: el que no tranza no avanza. Y es así como que, pues a uno que veo que sí está necesitado, pues le puedo bajar el precio, se lo puedo dar más justo. Pero aquel que veo que sí me lo puedo, con todo respeto, fregar, pues me lo voy a fregar. Y así yo voy a tener. ¿Y qué es lo que se busca? Lo que yo quiero, más no lo mejor. Y es precisamente que por estas palabras el Señor les habla tan fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante si dijéramos, ¿quién eres tú o la ropa que usas? Se supone que yo, porque la ropa es un accesorio. Y a veces le damos más importancia a lo que traemos puesto que a la misma persona. Y esto lo decía una persona que trabajaba en un tianguis, pero pues no era, sino era la líder del tianguis. Entonces una vez que le llamaron a un citatorio, pues agarró y dice, no, mejor me voy a cambiar, me voy a poner, porque si no estos, ya dijo su palabra, ahí su palabrota, no me van a atender, pero si me voy bien vestida, inmediatamente me van a pasar. Y a veces, ¿cuántas veces suele suceder? Vemos a una persona así muy humilde y pues le sacamos la vuelta. Pero si vemos a una persona bien vestida, que se ve que tiene dinero, inmediatamente nos acercamos a ayudar. Y es precisamente lo que el Señor está tratando de evitar. ¿Por qué? Porque esto hacen los fariseos. ¿Por qué? Porque se van por las apariencias, pero no se van al fondo. Por eso les reclama. Ustedes dicen que jurar por el templo no vale, pero obliga si juras por el tesoro del templo. Y pues si sacamos de contexto que es el tesoro del templo, pues es un tesoro cualquiera. ¿Qué es lo que le da el valor? El templo que santifica esas ofrendas. A veces decimos precisamente esa frase, como te ven, te tratan. Y es quitarle la dignidad a la persona humana, cosa que el Señor en este pasaje y en el pasaje del día de mañana lo va a querer hacer. Y realmente, ¿cuántas veces nos esforzamos por quedar bien con las personas y con quien que tenemos que quedar bien, que es con Dios, no quedamos bien? Porque nos dejamos llevar por los demás. Por eso dice, escribas y fariseos hipócritas.
Ustedes cierran la puerta del reino de los cielos a quien quiere entrar, y ustedes ni entran ni dejan de entrar. Buscan adeptos por cielo, mar y tierra, y cuando los consiguen, los hacen más dignos de condenación que ustedes mismos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo malo, nos justificamos, y esto hace que los que nos siguen se justifiquen como nosotros nos justificamos. ¿Qué es esto? Sabemos que hicimos algo mal, ¿y qué es lo primero que decimos? Pero todo el mundo lo hace. Y ya porque todo el mundo lo hace, ya queremos justificarnos. Y es así como frases de mamá. Cuando uno hace algo y le dice, no, es que mis amigos también lo hicieron. Ah, y si tus amigos se avientan por el puente, tú también te vas a aventar. Y es porque queremos quitarnos las responsivas, pero, como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Y es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que seamos coherentes. Mañana lo vamos a ver. Y es que en esta parte pasan dos cosas. A veces cuando nosotros vemos el mal lo podemos denunciar y también podemos ser injustos. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el tema de los escándalos de abuso sexual por parte de los sacerdotes? Y ciertamente hay algunos puntos que también tendríamos que ver. Y esto les voy a leer un texto, una carta de un sacerdote que mandó a la redacción del New York Times debido a una investigación que hicieron precisamente sobre esto de los abusos sexuales. Y pues decía precisamente este sacerdote, no nos dejen, abro, aquí está. Y dice, carta de sacerdote católico al New York Times. Querido hermano, querida hermana periodista, soy un simple sacerdote católico. Me siento feliz y orgulloso de mi vocación. Hace 20 años que vivo en Angola como misionero. Veo en muchos medios de información, sobre todo en vuestro periódico, la ampliación del tema en forma morbosa, investigando detalles de la vida de algún sacerdote pedófilo. Así aparece uno en una ciudad de Estados Unidos de la década de los 70, otro en Australia de la década de los 80, y así de frente otros casos recientes. Ciertamente, todo esto es condenable. Se ven algunas presentaciones periodísticas ponderadas y equilibradas, otras amplificadas y llenas de preconcepciones y hasta odio. Me da un gran dolor por el profundo mal que personas que deberían de ser señales del amor de Dios sean un puñal en la vida de inocentes. No hay palabras que justifiquen tales actos. No hay duda que la Iglesia no puede estar sino del lado de los débiles, de los más indefensos. Por lo tanto, todas las medidas que sean tomadas para la protección, prevención de la dignidad de los niños será siempre una prioridad absoluta. Pero es curioso la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que se consumen por millones de niños, por los adolescentes y los más desfavorecidos en los 4 ángulos del mundo. Pienso que su medio de información no le interesa que yo haya tenido que transportar por caminos minados en el año 2012 a muchos niños desnutridos desde Cangumbe a Leone, en Angola. Pero ni el gobierno se disponía ni las ONGs estaban autorizadas para que haya tenido que entender
he tenido que enterrar a decenas de fallecidos entre los desplazados de la guerra y los que han retornado, que le hayamos salvado la vida a miles de personas en México mediante el único puesto médico a 90,000 kilómetros, así como la distribución de alimentos y semillas, que hayamos dado la oportunidad de educar en estos 10 años y en escuelas a más de 110,000 niños. No es de interés que otro sacerdote haya tenido que socorrer la crisis humanitaria cerca de 15,000 personas en acuartelamientos de la guerrilla, después de su rendición porque no llegaban los alimentos del gobierno y de la ONU. No es noticia que un sacerdote de 75 años, el padre Roberto, por las noches recorra las ciudades de Launda, curando a los chicos de la calle, llevándolos a una casa de acogida para que se desintoxiquen de la gasolina, que los alfabeticen. Cientos de presos que no tienen esperanza sean atendidos. Que otros sacerdotes como el padre Estéfano tenga una casa de pasaje para los chicos que son golpeados, maltratados y hasta violentados y busquen un refugio. Tampoco es noticia que Fray Maito, con sus 80 años, pase casa por casa, confortando a los enfermos y a los desesperados. No es noticia que más de 60 millones de los 400,000 sacerdotes y religiosos hayan dejado su tierra y sus familias para servir a los hermanos en una leprosería, en hospitales, en campos de refugiados, en orfanatos, para niños acusados de hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron con el SIDA, en escuelas para los más pobres, en los centros de formación profesional, en centros de atención, seropositivos o sobre todo en parroquias y misiones, dando motivaciones a la gente para vivir y amar. No es noticia que mi amigo el padre Marcos Aurelio, por salvar a unos jóvenes durante la guerra de Angola, los haya transportado de Calulo a Dondo y volviendo su misión haya sido ametrallado en el camino. Que el hermano Francisco con 5 señoras catequistas por ir y ayudar a las áreas rurales más recónditas haya muerto en un accidente en la calle. Que decenas de misioneros en Angola hayan muerto por falta de socorro sanitario, por una simple malaria. Que otros hayan saltado por los aires a causa de una mina, visitando a su gente. En el cementerio de Calulo están las tumbas de los primeros sacerdotes que llegaron a la región. Ninguno pasaba los 40 años. No es noticia acompañar la vida de un sacerdote normal en su día a día, en sus dificultades y alegrías, consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad a la que sirve. La verdad es que no procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la buena noticia, esa noticia que sin ruido comenzó en una noche de Pascua, haciendo más ruido un árbol que cae en un bosque que crece. No pretendo hacer una apología de la Iglesia y de los sacerdotes. El sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico. Es un simple hombre que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir a sus hermanos. Hay miserias, pobrezas y fragilidades como en cada ser humano, y también belleza, bondad como en cada criatura. Insistir en forma obsesionada y persecutoria en un tema prediciendo la visión de conjunto, crea verdaderamente caricaturas ofensivas del sacerdocio católico, en la cual me siento ofendido.
periodista, busquen la verdad, bien y la belleza. Eso lo hará noble en su profesión. Solo le pido eso, querido amigo. En Cristo, Padre Martín Lazarte, de la Sociedad de Don Bosco. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Y es precisamente eso es lo que el Señor quiere, que cada uno en su día a día pueda hacer la voluntad de Dios. El sacerdote sirviendo al pueblo de Dios. Los matrimonios siendo verdaderos testimonios de amor en el mundo. Y así cada uno, desde su trinchera, poder evitar esto que el Señor condena. Una falta de coherencia. Ayer, domingo, el final del capítulo 6 de San Juan terminaba con una pregunta muy interesante. ¿Ustedes también quieren dejarme? Y es la pregunta que Jesús nos hace día a día a cada uno de nosotros. Y no quiere una respuesta prefabricada o que repitamos la misma respuesta de San Pedro. El Señor quiere que le respondamos con nuestros actos. El Señor quiere que le respondamos con nuestra vida, con nuestro día a día. Por eso el Señor nos invita en estos días a descubrir, como dice el Papa Francisco, quién es un corrupto. El que no le importa violentar la ley de Dios por su propio bien. Otra cosa es violentar la ley de Dios por el bien de otro, como por ejemplo cuando se dice que tenemos que ir a misa el domingo, si no incurrimos en pecado. Pero esto no es así cuando por ayudar a alguien faltamos a misa. Por ejemplo, el que tiene que cuidar a un enfermo que pues ya tiene que estar prácticamente cuidado y por ese motivo no voy a misa. El Señor dice, bueno, no fuiste a misa, pero me serviste en el enfermo. Entonces es aquí el siempre buscar el amor. Por eso San Agustín, que mañana vamos a celebrar, tenía esta bella frase: ama y haz lo que quieras. Si hablas, hablarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y aquí le podemos poner cualquier actividad. Lo haremos con amor. Y el amor es servir a Dios en el hermano. Así que pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder vivir de tal forma que seamos esa luz en medio de este mundo de oscuridades, que seamos esa sal en la insipidez del pecado y de la muerte. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos la oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Y nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.